día, me presento, mi nombre es Paula Vázquez y junto con mi compañera María Fernanda Pardo daremos una breve explicación por medio de este video de 3 temas fundamentales que vimos durante el semestre, que son positivismo, hermenéutica y marxismo, y cada uno pues es sustentado con sus autores y características que pues nos ayudarán como a ampliar este tema mucho más a profundidad. Entonces, dado esto, le doy paso a mi compañera María Fernanda, que nos explicará para iniciar el positivismo. El trabajo social como disciplina y profesión ha tenido la influencia de diferentes perspectivas teóricas. Iniciamos con el positivismo, que es una corriente de pensamiento de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que nace en las ciencias naturales, cuyo objetivo es estudiar la inmediatez bajo el constructo de que la sociedad, al igual que la naturaleza, está sometida a un conjunto de leyes que regulan el devenir social y la historia. Es decir, que el positivismo con esto naturaliza los hechos sociales y no los problematiza, intentando explicar cómo el ser humano se va desarrollando socialmente, aplicando un único criterio para explicar la sociedad. Todo esto desde una perspectiva, por tanto, muy conservadora, que analiza la sociedad con el fin de identificar el caos y subsanar como esto por medio de la intervención con el fin de conservar el orden. Uno de los principales representantes es Augusto Comte, fundador del positivismo, cuyo principal objetivo es acoplar las ciencias sociales a partir de las naturales. Él creyó descubrir una ley que regula el desarrollo del hombre, la cual denominó la ley de los 3 estados. Nos habla de un primer estado, el estado teológico, que es el punto de partida del espíritu positivo, que pretende dar respuesta absoluta a todos los fenómenos que resultan extraños, tendiendo a hacer que todo se parezca o asimile al hombre. El segundo estado, el estado metafísico, que es el estado que busca el porqué y la explicación de la naturaleza en las cosas mismas, a través de entidades abstractas, inmutables y necesarias. Este estado sigue ese carácter del estado teológico, dar explicaciones absolutas. Y por último está el tercer estado, que es el estado positivo. Este habla de una última etapa del desarrollo del espíritu humano, donde no se busca el porqué de las cosas, sino el cómo se comportan los fenómenos a través de la observación. Todo esto partiendo de que los primeros 2 estados describen momentos de la realidad a los que no hay que volver. El segundo representante es Herbert Spencer, quien inicia la crítica a la explicación, a la teología del mundo y a la defensa de la evolución del cosmos y la sociedad. Todo esto a partir de la teoría de la evolución del siglo XIX, cuyo objetivo es justificar la necesidad de explicar la sociedad desde un solo ángulo, trayendo la adaptación de la teoría de la evolución de Darwin, desarrollando ideas centrales. La primera, que el más fuerte está sobre el más débil. Con esto justifica el imperialismo. La segunda, plantea el positivismo como una ciencia neutral. Sabemos que dado esto se desarrollan unas ideas fundamentales en el germen funcionalista. La primera es la transformación social. La segunda es el evitar la crisis social y moral, y todo esto partiendo de la búsqueda de un orden y un equilibrio social. Y la tercera es establecer la relación entre la naturaleza y lo social, donde se evidencian unas generalizaciones. Dado esto, se tiene el contexto de 1848, donde la Revolución Obrera cambia el orden social, y como respuesta a ello, en 1850 se institucionaliza como perspectiva teórica conservadora el positivismo. El siguiente representante es Emilio Durkheim, quien institucionaliza el positivismo y las ciencias sociales a través del funcionalismo, que por tanto el funcionalismo es un derivado del positivismo, que se preocupa por estudiar la ley de la cohesión y la evolución de la sociedad. Plantea una solidaridad mecánica que produce y organiza las sociedades, permitiendo que se mantengan en conjunto, y la solidaridad orgánica, que plantea la interdependencia del individuo de una manera coaccionada, es decir, obligada, por lo que la división del trabajo social en 1893 la presentan como un rompimiento del tejido social que requiere de esa intervención con el objetivo de mantener ese orden. Y por último, desde estas ideas de Durkheim se reconoce al Estado como el único que puede mantener la organización de la sociedad.
empezando a hablar y generarse unas ideas políticas. Por último, pues desde el texto de donde se toma esta perspectiva teórica, se habla de Talcott Parsons, quien desarrolla una idea del funcionalismo contemporáneo que sigue siendo muy conservadora, y pues aquí el individuo tiene un papel en la sociedad que es dominado por ese rol asignado socialmente, que es permanente, es decir, que no tiene un cambio, no debe por qué cambiar. Y también desde este pensamiento se habla de un subsistema cultural que nos asigna un rol, y de un subsistema psíquico que es el que configura al individuo y cambia como esa manera de pensar para que cumpla ese rol específico y no lo cuestione en la realidad. A partir de aquí pues se habla de que el paradigma funcionalismo del trabajo social desarrolla una serie de intereses de las relaciones ordenadas, introduciendo el término de procesos de socialización bajo un cierto control social y un marco normativo que permite la estabilidad y el orden de ese modelo, de ese único modelo cultural instaurado. También se tiene que el funcionalismo y el trabajo social hacen la construcción de dos juicios epistemológicos. El primero, el abuso del empirismo, donde no se analiza el contexto del problema, sino que solo se busca caracterizarlo para intervenirlo. Y el segundo, donde se habla de la centralidad del sujeto con el fin de intervenirlo. Aquí también se habla de una ideología, la cual es la conservación del equilibrio social, donde se tiene la idea de que de un sistema como estructura perfecta, es decir, que aquí el autor del texto identifica la dimensión ideológica del positivismo, a pesar de que esta corriente de pensamiento rechaza y tiene una postura negativa de las ideologías, y él mismo desarrolla una que es una ideología muy conservadora y que busca defender el sistema social coaccionado sin problematizarlo. Esto pues con el objetivo de garantizar la norma, para garantizar el orden bajo ese modelo cultural específico, que en últimas pues debe ser intervenido con el fin de atender esas consecuencias sin mirar, entender y analizar las causas de esos caos. Por eso se habla de una intervención asistencialista. Por último, tenemos que los objetivos de esta intervención funcionalismo son el desarrollo económico y la intervención coaccionada de la sociedad, así como el generar esquemas de intervención que terminan marginalizando diferentes escenarios de la sociedad al ignorarlos. Y bueno, para finalizar y concluir esta perspectiva de pensamiento, se destacan tres subtemas que influyen pues en el trabajo social. Primero, el psicoanálisis, que se instrumentaliza para poder intervenir, y pues es aquí donde se caracterizan las prácticas de las etapas. Por tanto, se dice que si hay alguna etapa en el individuo, en el sujeto que no se vivió, genera un trauma que pues conlleve al caos, hay que guiarlo para que la viva. El segundo subtema importante es el conductivismo, que estudia los comportamientos de las personas. Aquí se dice que los trabajadores sociales hacen uso del método de caso y de grupo, por lo cual se habla de una injerencia profesional sobre el individuo intervenido, a quien se le establece un diagnóstico y se le premia si cumple y sigue el diagnóstico, pues se busca desde esta perspectiva la adaptación del individuo. Y por último está el funcionalismo, es el utilitarismo, ¿no?, que reconoce acciones particulares que deben sostener ese orden social establecido a partir de un modelo cultural que ya pues he venido mencionando. Es decir, que si hay algo que no sirve, se debe desechar, pues solamente se buscan resultados. Y ya para contextualizarlo, pues en la actualidad se habla de una teoría de sistemas, que es como una actualización de esta perspectiva teórica del funcionalismo, donde se ve la sociedad como un sistema, donde pues la suma de todas las partes genera una cierta corresponsabilidad entre los diferentes subsistemas que hacen parte de este gran sistema, que gracias como a ese diálogo llegan como a mantener ese orden. Todo esto pues sin todavía presentarse
esa problematización de la sociedad, buscando simplemente que la sociedad fluya bajo ese control, bajo esos roles que son establecidos. Para continuar lo que nos mencionaba mi compañera María Fernanda, hablaremos un poco sobre la hermenéutica y pues un poco de sus definiciones. Entonces, para iniciar, establecemos que la hermenéutica es la ciencia universal del sentido científico y la ciencia de la interpretación, lo que quiere decir que estudia de cierta forma las teorías subjetivas e intimistas que se enfrentan pues a la forma de comprender la funcionalidad del hombre, las conductas que tiene el hombre y de cómo éste se desarrolla y se desenvuelve en el mundo social. A continuar, hablaremos un poco sobre el funcionalismo, ya que este lleva como al conflicto clasista y pues a los conflictos raciales que llevan pues una buena significación en este estudio de la cuestión social y pues de la comprensión en la que se evalúan como las conductas del hombre y pues de paso con la sociedad. Como los que les mencionaba anteriormente, es como la conjunción de estos dos y cómo se desarrollan de la mano. Llegando como a la conclusión de que el cambio siempre empieza por sí mismo y es aquí donde se desarrolla el paradigma de la individualidad como pues respuesta al funcionalismo y al marxismo, que más adelante se vendrá evaluando y ampliando un poco más este tema del marxismo. Sobre la teoría de Thomas, William Thomas es un sociólogo estadounidense conocido precisamente por este teorema que hoy hablaremos y pues es bastante clave pues tanto en la sociología del conocimiento y me parece a mí que también para el trabajo social y que propone pues más adelante que si los individuos definen las situaciones como reales, también son reales pues a sus consecuencias. William Thomas fallece en 1947 y es uno de los fundadores junto con George Herbert del interaccionismo simbólico. Entonces, para hablar un poco sobre este teorema, como les mencionaba, él propone que si los hombres definen las situaciones como reales, son reales a sus consecuencias, ¿no? Esas consecuencias, por decirlo así, tangibles. Y pues desde esta perspectiva teórica, ¿no? La hermenéutica, pues se desarrollan como varios modelos interpretativos, tales como el interaccionismo simbólico de May, que hace parte como del lenguaje, ¿no? De la realidad de depender de cada quien, pues con la fuerza de voluntad se puede cambiar, cada persona define el poder cambiar, pero pues dependiendo de su voluntad, y es de carácter pues pragmatista, que se basa pues en la práctica y en la teoría. Y además de esto, pues definen los objetos pues a partir de su función, ¿no? De las características también que puedan tener como para cumplir ciertas funciones y acciones dentro de la cotidianidad. Para continuar, una de las partes más importantes o una pequeña rama que se desprende de la hermenéutica es el conductismo, que pues va a ser bastante significativo para este tema, que consiste en pocas palabras en el estudio del comportamiento y pues la conducta de las personas, ¿no? Tales como individuos dentro de la sociedad, que posiciona y siempre se ha posicionado así a los hombres por encima pues de los animales, ya que se diferencian como por la capacidad de comunicarse, de razonar y pues usar esta, ¿no? Y defendiendo pues el accionar mediante el impulso reflexivo, pues entre comillas, la percepción, la manipulación, la consumación, que es el hacer la acción de satisfacer pues el impulso original. Una de las características o de las bases de la hermenéutica, como les venía comentando, es el desarrollo pues de símbolos y de significados, que estos permiten pues trascender precisamente en el tiempo y pues para el lenguaje son bastante importantes. Como les venía comentando, la parte de los símbolos y de los significados pues es una parte bastante significativa, ya que estos son los que nos permiten pues trascender en el tiempo. Y pues para iniciar, los símbolos comunes nos ayudan a analizar una realidad pues metafísica y de paso pues a entenderla, ¿no? Y ya hablando un poco de los significados, pues son procesos de interacción no mentales, que puede ser donde el que se determina lo que se está diciendo, lo que se quiere decir, lo que se quiere dar a entender, y por lo tanto se comprende al yo como fuente de importancia de innovación social.
También va un poco de la mano el lenguaje, que es a partir de el que se construye pues la realidad social, pues, y es por eso pues como esa parte transversal a las vertientes de la hermenéutica. Continuando con los representantes que encontramos dentro de la hermenéutica, encontramos a Husserl, que nos hablará sobre la fenomenología y su estudio. Él precisamente fue un filósofo y un matemático pues alemán, y es fundador, como les mencionaba, de la fenomenología trascendental, y es a través de ella del movimiento fenomenológico. Es uno de los movimientos filosóficos más influyentes del siglo XX y pues aún lleno de vitalidad pues para este siglo XXI. Él nos propone dentro de su teoría, dentro de su fenomenología, el estudio del fenómeno como sería la realidad inmediata, que se pueden dividir en dos raíces. La primera es la conciencia como conjunto que cautiva fenómenos más no objetos, y la segunda es ese mecanismo para interpretar la realidad, donde se establecen pues conexiones especiales tanto como en los horizontes y pues las referencias, la conexión entre los acontecimientos temporales. Y por último, la técnica del pareo, que hace referencia como una pequeña comparación. Otro de los representantes más importantes es Harold Garfield, que en pocas palabras fue un profesor de sociología de la Universidad de California pues en Los Ángeles, y también es uno de los promotores claves de la tradición fenomenológica en la sociología pues estadounidense, junto con el anterior autor que estábamos hablando. Y él estudia pues los fenómenos como de los métodos con los que se integran la sociedad, ¿no? Y en cuáles actúan pues sobre ella. Y hablando pues de la parte cotidiana, por decirlo así, encontramos la fenomenología empírica real, que también nos hablaría también sobre los seres humanos, ¿no? Que todos tenemos como un sentido práctico dentro de nuestra cotidianidad. Entonces esas dos cositas van así como de la mano. Posterior a estos dos autores que nos han dado como una pequeña amplitud a la hermenéutica, encontramos la construcción social de la realidad de Bergel y Luhmann, que nos hablan sobre la realidad, por decirlo así, social, que se construye pues precisamente por la sociedad, ¿no? Y la conciencia pues es capaz de moverse y entender que pues hay distintas realidades. Además de esto, encontramos que la construcción social de la realidad es objetiva y subjetiva, ya que pues el ser humano es quien modifica pues sus mismos hábitos y es quien decide desarrollarse en la sociedad dependiendo de esto. Bueno, continuando con lo que mencionaba anteriormente, es bueno ahondar en dos aspectos que son las realidades objetivas y subjetivas, y pues es bueno tener como ciertas características de estas. Para iniciar, la objetiva, tanto en sujetos como en objetos, hablan sobre esta presencia física, por decirlo así, material, que es algo así como tangible, diría yo, y existe aun cuando no la conocemos. Que no la conozcamos no significa que no exista, y también constituye por sujetos y objetos que están, por decirlo así, separados. Y además de esto, y casi para terminar la parte objetiva, encontramos la externalización, que es la sociedad, este producto de las actividades del hombre que realiza dentro de su cotidianidad, que las tiene como por normales. Y para la parte subjetiva, algo así rapidito, es la internalización, donde pues el hombre es producto social, es producto de lo que la sociedad quiera definir pues sobre este. Además de esto, una parte que no se puede dejar de lado son los modelos humanistas, que se pueden dividir de pronto como en dos ramitas. Una es el psicologismo y la otra el sociologismo, ambas también como de la mano con la explicación de la conducta humana, de cómo se desarrollan y cómo pues viven dentro de la sociedad. Además de lo anteriormente mencionado de la fenomenología, y como último aspecto,
la autorrealización, ¿no? La persona que es el ser que busca, ¿no? La persona que es un ser que, en ciertas palabras y en resumen, es quien la busca. Además de esto, encontramos la teoría humanista de Carl Rogers, que se desarrolla como una perspectiva humanista en la psicoterapia, ¿no? Centrada pues como tal en el cliente, ¿no? En el paciente quien la está viviendo. Se destacó en el campo de la perspectiva de los niños maltratados, cuyos tratamientos parecían, o para él pues le parecían inadecuados, y también él habla como un poco sobre sus propósitos personales, que es por lo cual él intenta traer esta teoría cada vez más a la actualidad. Además de esto, encontramos varias relaciones y motivaciones al cambio y pues a los resultados, ¿no? Como a estas ciertas fases. Entre estas encontramos tres. La primera es la relación, que es esa parte auténtica, la parte de la aceptación, la comprensión, y pues se desarrolla dentro de un aspecto de respeto, ¿no? Que genere como la comodidad, como para que el paciente o el cliente pueda desarrollarse y pues hacer un buen procedimiento. La segunda es la motivación al cambio, y es encontrar como cierta solución, y aparte de encontrar la solución es como la motivación del por qué lo hace. Y para el tercer aspecto tenemos la parte de los resultados, que pues nos habla sobre la confianza, más valor, más comprensión, llegando como al desarrollo integrado y eficiente del sujeto, ¿no? Es donde damos como el cierre al desarrollo que se puede realizar por medio de esta psicoterapia. Continuando con lo anteriormente mencionado, de estas tres particularidades, de estas tres fases, encontramos a Abraham Maslow, que es un psicólogo estadounidense que va a tener un gran aporte para la hermenéutica por medio de una pirámide que es bastante conocida, de la motivación y necesidad, ¿no? Antes de esto establece que las necesidades que están ubicadas en un plano diferente, ya que unas requieren más tiempo que otras. Para iniciar, él inicia con la fisiología, que es toda esta parte de descansar, de comer, de sentir como esa estabilidad primeramente. Luego de poder alcanzar esa fisiología, entrar a una seguridad que hace parte de la parte física, familiar, laboral, todo lo que se desempeña dentro de nuestra cotidianidad, por decirlo así. Luego de poder conseguir esta, sigue para el siguiente escalón, que es la afiliación. Es la parte que más emocional, por decirlo así. Es esta parte de la amistad, del afecto, de las relaciones sociales con otras personas. Y luego de poder conseguir esta, vamos al autorrespeto, ¿no? Que en pocas palabras hace parte del respeto, ¿no? Que se puede tener a sí mismo, y pues luego de tenerse a sí mismo, pues se puede ampliar un poco más. Luego de pasar de este autorrespeto, tenemos el reconocimiento, que es el reconocerse a sí mismo, el aceptarse. Y para la última fase en la que se termina pues esta pirámide es la autorrealización, donde ya con todos estos aspectos que se han logrado cumplir, se llega a ese objetivo, que es la autorrealización. Para finalizar, se desprende de la hermenéutica el modelo existencialista, donde básicamente pues se fundamenta en la importancia de la existencia. Algunas características de esta son 4. La primera es que los seres humanos son quienes fabrican pues su propia naturaleza. La segunda, están defrontando como tal la existencia del ser y pues de la nada. El tercero es el ser humano, que es consciente, y por lo que separa pues de lo natural, lo que es funcionalismo. Y pues el cuarto, pues para entender la realidad, ¿no? Lo importante pues es vivir, sentir y estar, y por lo tanto pues le dan la centralidad al presente y pues a las existencias cotidianas. Y por decirlo así, como para una pequeña conclusión de esta parte, el mundo solo es comprendido de parte subjetiva, porque pues no conocemos una verdad absoluta como para establecer si algo es o no es. Y también podemos entrar un poco en contexto con el paradigma conflictivista, que pues fue lo que anteriormente hablamos sobre el sujeto y el objeto. Por otra
y como para terminar, queremos dar como un pequeño plus en lo que viene a colación con el trabajo social, que tiene bastante influencia desde el humanismo, ya que el trabajador social es alguien interpretativista que se constituye de muchísimas cualidades, ¿no? Entre estas encontramos el interaccionismo simbólico, lo que veíamos al principio de la presentación. La segunda es la interacción social con el ambiente, con las comunidades. La tercera es la interpretación del individuo, quien es el eje central, como lo veíamos desde la psicología. El cuarto es la motivación, el por qué se hace el cambio. La quinta son las expectativas sociales y es lo que se quiere lograr como comunidad. Y por último tenemos la fenomenología, que la encontramos fue por Husserl y varios autores también que hablamos, que también dan como un cierre a la conciencia, ¿no? Que se aprende de los fenómenos que están dados sin importar pues su naturaleza. Y en conclusión podríamos precisar que desde esta perspectiva la realidad no va más allá de la vida cotidiana. Con esto le doy paso a mi compañera María Fernanda para que nos explique el marxismo. Por último, nos encontramos con el marxismo, que es una teoría social que nace del pensamiento de Marx, influenciado por Engels, al direccionar el análisis hacia la sociedad moderna, que de hecho termina siendo un análisis radicalmente crítico de la génesis, del desarrollo, de la consolidación y de los vectores de crisis de esa sociedad burguesa y del orden capitalista en general, posicionando a la historia como la que propiamente constituye la reflexión teórica y la tensión entre razón e historia, que se resuelve en un mismo plano, articulado pues desde la perspectiva de la totalidad. La estructura de la teoría marxiana se apoya en tres líneas de fuerza de pensamiento moderno. La primera, la filosofía alemana, desde la cual se desarrolla el método crítico dialéctico. La segunda, la economía política inglesa, desde la cual Marx habla de la teoría del valor-trabajo. Y por último, a partir del socialismo francés, donde esta teoría que inmersa en una perspectiva de la revolución, acentuando esto las bases de la teoría marxiana, diciendo que si no se presenta alguno de estas tres fuerzas, una de estas tres líneas, nos está hablando de la teoría marxiana en su génesis. Así se desarrolla la base de la teoría dada a partir de la crítica que se le hace al conocimiento acumulado, analizando los fundamentos, condiciones y límites, donde se resalta la importancia de la historia en el proceso investigativo de una manera peculiar, donde el conocimiento del objeto se analiza desde su estructura y dinámica, tal como es en sí, pues se le reconoce al objeto una existencia propia, por lo que esto llega a impactar en la realidad desde ese compromiso ético y político que tiene Marx con la sociedad. Es decir, que él no plantea su teoría desde una posición neutral, sino que establece esa posición para como impactar en la realidad acertadamente, partiendo como del postulado de que las realidades sociales están construidas a partir de ideas y pensamientos muy marcados. Continuando con la aclaración de que los pensadores marxianos son aquellos que revisan los postulados de Marx desde la fuente de origen, y los marxistas son los que analizan los postulados de Marx desde interpretaciones y divulgaciones hechas por otros autores. Y es por esto que a partir de estas interpretaciones hechas surge el tema de las interpretaciones equívocas que se dan en la teoría marxista, que se desarrollan a partir de propios seguidores y pues por supuesto a través de adversarios y detractores, quienes le critican a partir de ejes temáticos. El primero, una supuesta irrelevancia del tema simbólico y cultural en el universo histórico de Marx, y el segundo, el presunto determinismo económico, que argumenta que Marx reduce a la sociedad a lo económico. Entre estos contradictores se encuentran Max Weber, Boaventura Sousa Santos y el francés Althusser.
Y entre los marxistas que cambian y reducen el marxismo de forma están Kautsky y Plejánov, a pesar de ser marxistas, pues le dan una mirada al marxismo desde bases positivistas. Bernstein, que lo hace desde el subjetivismo, y Stein, que lo hace desde el neopositivismo. Y ya hablando concretamente y llegando como a un resumen, tenemos que Marx y Engels analizan la realidad social desde sus diferentes componentes económicos, sociales, políticos y culturales, proponiendo unas leyes tendenciales históricas, es decir, con las leyes que van cambiando conforme a la realidad social, pues no tenemos una realidad que se pueda resolver con un manual. Pues es aquí donde se ve la relevancia, la importancia de la investigación de la realidad cambiante. Por último, se tiene que la corriente del pensamiento del marxismo llega al trabajo social, cuyas bases estaban sentadas en un pensamiento conservador a través del movimiento de la reconceptualización entre los años 1969 y 1972, pero pues se habla de que fue una aproximación muy contaminada debido a que no se dio a través de las fuentes marxianas o clásicas de la tradición marxista, sino que fue a través de divulgadores y pues esto fue distorsionando la información, es decir, que en realidad toda la riqueza y la complejidad del pensamiento de Marx quedó reducido y raramente tocó las puertas del trabajo social, según pues expone José Pablo Neto en este fragmento. Aunque pues esto no impidió que trabajadores sociales confrontaran los problemas sociales de la época en cuanto a la intervención profesional, volviendo hacia aquellas corrientes críticas revolucionarias que buscaban darle un nuevo sentido al análisis, promoviendo una teoría diferente, sumando varios aspectos a nuevas corrientes de pensamiento que se oponían a esas corrientes conservadoras. No obstante, todo este escenario de la aproximación contaminada, sumado a procesos internos y externos de la profesión, actualmente han diseñado en los últimos años una base sólida para volver a tener en mente un diálogo entre el trabajo social y la tradición marxista de una manera mucho más profunda. Para finalizar y dar como cierre a esta breve explicación de estas tres ramas de conocimiento, quisimos dar como ciertas diferencias y similitudes entre estas tres. Entonces a continuación se darán algunos aspectos pequeños pero sustanciosos de las similitudes que hay entre ellos tres y las diferencias también que se encuentran, que claramente tienden a ser más las diferencias que encontramos entre estos tres subtemas a las similitudes que encontramos. Bueno, para iniciar con las diferencias, claramente hay más diferencias que similitudes, entonces pues empezamos con las diferencias. La primera es que el método de conocimiento pues para el positivismo es el hipotético deductivo, ¿no? Mientras que el método del conocimiento del marxismo es dialéctico. Lo que quiere decir que la concepción en el método al acercarse al conocimiento, ya que son dos formas diferentes de razonar, totalmente distintas, y pues de comprender el mundo. Entonces el positivismo pues es guiado por una estructura más lógico-formal y el marxismo por una lógica dialéctica. La segunda diferencia que encontramos es que el positivismo tiende a separar el sujeto del objeto, ¿no? Afirmando la neutralidad valorativa de la ciencia, como que lo valora cierta entrada de la ciencia dentro de su rama. Mientras que el marxismo más bien sostiene que el sujeto y objeto se relacionan recíprocamente. El sujeto es quien busca cómo transformar el objeto y se busca transformar a sí mismo, ¿no? Y al hacerlo. Así que pues no basta con observar la realidad, codificarla y establecer leyes universales, sino especialmente cómo transformarla, acentuando pues el hecho de las leyes tendenciales, es decir, que son las que tienden a cambiar,
respecto pues al avance histórico-social. Como tercera diferencia, encontramos que los positivistas dotan al conocimiento de un carácter más neutral, donde pues por ejemplo el sociólogo puede estudiar el hecho social sin tomar necesariamente pues una posición, ¿no? O servir a unos intereses, por decirlo, determinados. Pero por otro lado, para Marx, la producción de conocimiento está profundamente articulada a los intereses de las clases dominantes, ¿no? Por otro lado, como necesidad para el desarrollo de las fuerzas productivas, donde no sería como neutral, pues ya que no se levantaría como un interés global, sino pues más particular. Como cuarta diferencia, encontramos que el positivismo pone en segundo plano la importancia de una teoría, ¿no? Ya que afirma que el conocimiento solo procede de la experiencia, mientras que el marxismo afirma la unidad indisoluble entre la teoría y práctica, ¿no? No deja una atrás. Es decir, que pues a la vez que rompe con el racionalismo y la metafísica, lo hace también con el empirismo y el positivismo, cosa que vimos anteriormente. Y pues para el marxismo el conocimiento parte primero de la existencia de un mundo real y objetivo, es decir, tiene como una concepción muy materialista. Ya terminando algunas de las diferencias, encontramos una de la hermenéutica, y es que la hermenéutica no intenta medir ni cuantificar, ni mucho menos predecir los fenómenos sociales, sino comprender el sentido que pues los hombres le dan a sus acciones, cosa que es totalmente diferente al del positivismo y el marxismo, ya que el positivismo resulta como insuficiente como para explicar e interpretar pues, las realidades subjetivas y sociales más profundas que se dan al sentido común y las acciones humanas, cosa que sí hace la hermenéutica. Y como última diferencia encontramos que el objetivo del marxismo no es la verdad, sino pues el cambio social, ¿no? Y epistemológicamente se destaca el papel activo del sujeto dentro del conocimiento. Y pues por otro lado, frente al positivismo se plantea la relación sujeto-objeto, que vimos también anteriormente, y frente a la hermenéutica se critica simplemente su subjetivismo. Además de esto, encontramos las similitudes, que vendrían siendo dos, como para resumir toda esta parte. Y la primera es que el positivismo y el marxismo coinciden de alguna forma en que pues la ciencia es la mejor forma de acercarse a la realidad, ¿no? También un poco hablando de la hermenéutica, ya que la hermenéutica también se sustenta de la ciencia, de la realidad, de lo que podemos encontrar hoy dentro de la actualidad, pues para poderse desarrollar y así mismo como crecer, ¿no? Oponiéndose también a la especulación, ¿no? O a las formas introspectivas de análisis que se encontraban presentes pues en el idealismo filosófico y pues la metafísica. Y como segunda similitud encontramos que el positivismo y el marxismo ambos sostienen el papel netamente fundamental de lo empírico, ¿no? Para la adquisición del saber. Todos, incluso también la hermenéutica, van a campo, van a la parte como empírica, a que pueden encontrar, que se puede desarrollar dependiendo de lo que ellos pueden analizar dentro del contexto, dentro de lo que logran ver dentro de sus análisis, pero también van a esta parte del campo como para poderse desarrollar, como para poder crecer y pues así aportarle mucho más a la rama del conocimiento que se ejerce.